Liderazgo es influencia. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Eso es influencia. Eso es influencia. Y si aquí todos los que estamos en este lugar tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces todos somos luz del mundo y sal de la tierra. Estamos llamados a influir. Pero es interesante, mi amado hermano, que una iglesia que ama la venida del Señor es una iglesia ideal, es una iglesia trabajadora y es exitosa, y no me gusta utilizar mucho la palabra éxito, más bien es fructífera, porque goza de un liderazgo que es modelo, de un liderazgo que es fructífero. ¿Y cuáles son las características de ese liderazgo? ¿Cuáles deben ser las características de un padre de familia que ama la venida del Señor? ¿Cuáles son las características de un músico, de un ministro del Señor, de cualquiera de nosotros que somos luz del mundo y sal de la tierra? La primera característica que menciona el apóstol Pablo es que disfrutamos de un ministerio fructífero, no basado en emociones, sino basado en el fundamento firme de la palabra de Dios y basado en una vida de oración. Un ministerio fructífero. En el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. No fue vacía, sino que fue fructífera. Consistió en la salvación de mucha gente con cambios radicales. Ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que los recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios a servir al Dios vivo y verdadero. Una vida fructífera, una vida de fruto que no solamente se notó en la conversión de algunos, sino en la velocidad con que el Espíritu Santo utilizó a Pablo y a su equipo misionero, Silvano y Timoteo, o Silas y Timoteo, para establecer la obra. Muchos comentaristas dicen que esta es la única iglesia establecida por el apóstol Pablo que se estableció en tiempo récord. Algunos sostienen que en 3 semanas ya la iglesia de Tesalónica estaba establecida. Otros dan un poquito más, 3 meses tal vez, pero con una velocidad extraordinaria. Y es interesante que los cambios de esta gente no solamente se tornó en el testimonio allá hacia afuera, dentro de ellos mismos había una armonía, un amor, una constancia, una esperanza en el Señor. Pero es interesante que ese testimonio contribuyó a que la iglesia creciera vertiginosamente. Note lo que dice el capítulo 1, versículo 5 y 6 al 8. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué chévere sería que mi hermano pastor y su equipo no tuvieran necesidad de hablar nada, porque la gente, sus vecinos, los vecinos del templo, todo el mundo, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, se entregan al Señor, buscan al Señor, porque nuestro testimonio los motiva a buscar el secreto de la diferencia entre ellos y nosotros. ¿Por qué esta gente es tan diferente? Un liderazgo fructífero. En segundo lugar, un liderazgo abnegado. Note lo que dice el capítulo 2, versículo 2.
Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Un liderazgo abnegado. ¿Y qué es abnegación? Es renunciar a mis privilegios. Eso implica sacrificio espontáneo, mi amado hermano. Y note que el apóstol Pablo y su equipo misionero lo tuvieron. Tuvimos la oportunidad de predicarles en gran oposición. Y la palabra oposición aquí es una palabra que usted conoce. Agonía. ¿Usted ha visto una persona agonizando? A punto de morirse. Cuando ya los ojos quedan blancos, ya la respiración se le dificulta. Pablo dice, en gran agonía, en gran angustia, con extremo esfuerzo, es la idea del idioma original, con profunda solicitud, con profunda preocupación o ansiedad, no dejamos de predicarles el Evangelio. Aunque fuimos intimidados físicamente, y si usted lee esa historia, en Hechos capítulo 17, versículo 5 en adelante, usted va a encontrar la gran oposición que el apóstol Pablo tuvo y su equipo misionero, Pablo, Silas y Timoteo, o Silvano y Timoteo, para predicar el Evangelio. Hechos capítulo 17, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una gran turba, alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, un recién convertido, un hermano en Cristo, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido. Es decir, vamos a arremeter contra Jasón porque él los ha recibido, él es culpable, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Persecución. Mi abuelo fue pastor en la Guana Norte de Santander. Hace muchos años, mi abuelo murió en el año 1972. Él fue pastor allí. Y en ese tiempo de la persecución tuvo que huir hacia Colombia con su familia. A Venezuela, perdón. Tuvo que ir a Venezuela. Llegó a San Cristóbal, luego se establecieron en Rubio y terminó pastoreando la iglesia donde yo me convertí. Pero es interesante, Pablo enfrentó esta situación con abnegación, renunciando al derecho aún hasta su vida, mi amado hermano. Y la iglesia del Señor, el liderazgo de la iglesia del Señor tiene que ser así. Tenemos que servir con abnegación. Hoy la gente no sirve, muchos no sirven con abnegación, sino por interés de lo material. Interés de que Dios me prospere, interés de vivir bien. Y toman el evangelio o el ministerio como un puente hacia la prosperidad. Y hay prosperidad bíblica. Comienza con lo espiritual. Dice Josué, o recibe Josué una palabra: no te apartes de este libro ni a tu derecha ni a tu izquierda. Obedécelo, guarda de hacer conforme a lo que mi siervo Moisés te mandó. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Es decir, que sí hay prosperidad, pero no es la prosperidad que es puente, que el ministerio sirve como un puente para llegar a tener una buena posición social. No, mi amado hermano, este liderazgo de la iglesia del primer siglo nos dice que Pablo, Silvano y Timoteo amaban la venida del Señor y que servían con abnegación por interés de la salvación de las almas, del rescate de las almas. Y antes, muchos años atrás, nosotros los predicadores llamábamos a la gente al altar para arrepentirse. Hoy muchos predicadores llaman a la gente al altar para que sean prósperos. No importa que se vayan al infierno, con tal y se vayan ricos, no importa. No, sí importa. En tercer lugar, un liderazgo fiel. Note que dice el versículo 3 al 6 de Primera Tesalonicenses: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño,
sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, quien prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Un liderazgo fiel, mi amado hermano. Un liderazgo que muestra su fidelidad, y lo dice Pablo claramente. Nuestra exhortación no procedió de error. No procedió de error. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que fuimos fieles al mensaje. Los ataques de los falsos maestros hacia Pablo, la acusación es: el mensaje de ese señor proviene del error. Y era todo lo contrario. Pablo dice: nuestro mensaje ha sido fiel, no proviene del error como los falsos maestros. Los nuestros son libres de error. Nuestro mensaje es libre de error. Fiel en lo moral. Note que dice el versículo que los motivos de los falsos maestros no eran puros. El apóstol Pablo dice: nuestro mensaje es libre de toda acusación moral. Los nuestros son libres de impureza. Y Pablo utiliza allí en el versículo perversidad sexual. Nosotros somos libres de un mensaje con perversidad sexual. Y Pablo lo expresa en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino recomendándonos a toda conciencia humana delante del Señor. Así debe ser el líder de la iglesia de hoy, de la familia de hoy. Hermano, ¿a usted no le da tristeza que muchos de nuestros hijos criados en el Evangelio no caminan con el Señor? ¿Quién falló? ¿La iglesia o el sacerdote del hogar, que es el padre? Este mensaje no tiene solamente que ver con el liderazgo de la iglesia, porque el hogar, la familia, fue establecida primero que la iglesia. La familia puede existir sin la iglesia, pero la iglesia no puede existir sin familias. Y tenemos que velar, hermanos, por mantener un liderazgo. Los mejores, no sé cómo dicen aquí, malandros, chorros. Ayúdame ya, Chirino. ¿Cómo dicen? ¿Ah? Ñeros. Los mejores ñeros. ¿Sabe dónde se formaron, hermano? En el hogar. Por eso nosotros como padres, nos dice la Biblia: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Agarre un ñero por allí y pregúntele por qué está en eso. Porque fue despreciado por su padre, porque su padre siempre lo maltrató, aunque quizás no lo hizo físicamente, con sus palabras lo maltrataba, maltrato emocional, psicológico. Entonces, mi amado hermano, dice Pablo, el mensaje fue sin error, fue libre de perversidad sexual. Y es interesante que Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, dice: no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y medrar significa buscar una mejoría en mi posición social. Tengo amigos que me han dicho: qué fácil es el pastor. Usted se gana el dinero facilito, predicando una vez a la semana. Sí, pero ellos no saben que el verdadero pastor, el llamado por el Señor, está a disposición del Señor y de la obra las 24 horas del día. Porque a mí me llegan a la 1, 2 de la mañana: pastor, se me murió un familiar y yo tengo que pagar. Pastor, mire, en la clínica está grave mi mamá, quiero que me acompañe. ¿Cómo no? Y en la mejor hora, la hora cuando uno no desea desprenderse de la cobija, de la ruana. ¿Sí? Ok, mis amados hermanos, Pablo dice: no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad de parte de Dios hablamos, y hablamos en Cristo Jesús. Ese mensaje era fiel, porque no solamente era libre del error,
no solamente era libre de un ataque moral o de perversidad sexual, sino que era un mensaje sincero. Ellos usan artimañas para disfrazar y engañar a sus seguidores. Pero nosotros estamos libres de toda manipulación, dice el apóstol Pablo. Nuestro mensaje no fue engaño, sino libre de toda manipulación. Muchos predicadores dicen: entrégate a Cristo y los problemas se te acabarán. Y la gente, como tiene muchos problemas, entonces levantan la mano y los problemas comienzan peor. Porque antes el enemigo no se interesaba en ellos porque los tenía en su mano y hacían su voluntad. Pero como los perdió, entonces ahora los ataca más fuerte. Y la gente dice: ¿cómo es eso de que me entrego a Cristo y los problemas se acabarán? Decía un anciano de una iglesia por allá: yo duré 14 años en el mundo y tengo 30 años en el Señor, y en estos 30 años en el Señor he llevado más pago que los 14 que viví en el mundo. Porque cuando Satanás te pierde, entonces comienza a batallar para volverte a traer a sus manos. Y te coloca trampas de 1000 maneras. Y Pablo dice: el mensaje de los falsos maestros, porque Pablo era atacado por los falsos maestros, diciendo: Pablo es un perverso sexual. Pablo no es fiel a lo que predica. El apóstol Pablo está en el ministerio por usurero. Fíjense los ataques, ¿no? Y a lo mejor usted lo ha escuchado por ahí que dicen de su pastor: no, ese pastor. De mí lo han dicho muchas veces. Una iglesia que se reúne por allá en un teatro, de ese movimiento posmoderno, insiste mucho en invitar hermanos de otras iglesias para sus reuniones. Y al fin convencieron a una hermana, y la hermana se llevó toda su familia para allá. Entonces el predicador, el pastor, el apóstol, porque ahora hay tantos ministerios, el patriarca, cuando ya no cabe más, entonces ahora lo llaman patriarca, ¿verdad? Le dijo: miren, cuídense en esta ciudad, cuídense de los falsos maestros. Y lo peor que ha llegado a esta ciudad se llama mirables. Y la hermana salió asombrada: ¿y quién te mandó a meterte ahí? Usted tiene su rebaño, usted tiene su pastor. Y la Biblia habla de un pastor, un rebaño y una oveja. Vaya, bueno, vaya. Mis amados hermanos, esos ataques los recibimos nosotros constantemente. Y Pablo dice, para defender esa fidelidad ministerial: ustedes conocen nuestro excelente testimonio. Versículo 10. Ante Dios hemos vivido santamente. Ante los hombres vivimos en justicia. Hemos sido justos en nuestra relación con los seres humanos. Y ante los hombres, ante Dios vivimos santamente. Ante los hombres, ante nuestras ovejas, ante la gente que conocemos y tratamos, practicamos la justicia. Hemos vivido justamente. Y ante nosotros mismos, una conducta intachable, dice Pablo. Una conducta intachable. En cuarto lugar, amado hermano, una característica de un líder que ama la venida del Señor es un liderazgo aprobado por Dios. A veces nos aprueba la gente, pero Dios no nos aprueba. A nosotros en el ministerio, no sé si mi pastor Álvaro comparte eso conmigo, en el ministerio, hermano, nadie desplaza a nadie. Nosotros nos desplazamos a nosotros mismos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros tenemos un ministerio aprobado por Dios. Aunque los falsos maestros nos desacreditan, nuestro ministerio es aprobado por Dios. Y si usted lee toda la segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, se dan cuenta que lo que el apóstol está haciendo en toda la epístola es defendiendo su ministerio. No porque Dios no podía defenderlo. Ante los ataques terribles de los falsos maestros que estaban presentes en la iglesia de Corintio, ante los ataques terribles de los falsos maestros que estaban metidos en la iglesia y que algunos comentaristas sostienen que algunos de ellos eran líderes,
que estaban allí en el liderazgo para oponerse a los siervos del Señor, Pablo, Silvano y Timoteo, ante ese descrédito de los falsos maestros, Pablo dice: nosotros estamos seguros de quién nos llamó. Amén. Y por eso en muchas epístolas, y hay una cantidad de versículos que usted puede buscar, comenzando desde la conversión de Pablo, capítulo 9 del libro de los Hechos: yo le mostraré cuánto es necesario sufrir por mi causa. ¿Se dan cuenta de lo que dice? No dice: yo le mostraré porque lo voy a prosperar, que es un siervo mío porque va a tener mucha prosperidad. No, cuánto le es necesario sufrir por mi causa. El apóstol Pablo también dice, por ejemplo, en primera a los Corintios y segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. La iglesia no nos llama a nosotros como pastores. El llamamiento lo hace el Señor. La iglesia confirma si debemos ser pastores o no de esa iglesia. ¿Ok? En Gálatas, capítulo 1, el apóstol dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. A Timoteo le dice Pablo: apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Y a Timoteo le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Ustedes saben que hoy hay una moda. Hay quienes quieren ser pastores y no pueden porque Dios no los ha llamado al ministerio pastoral. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como hay un pastor, tratan de poner gente en contra del pastor para dividir la iglesia, y se van y montan una bodega, una tienda, ¿verdad? Y lo llaman iglesia, y ellos se autonombran pastores, o se autonombran apóstoles, o se autonombran pastores, profetas, y para ustedes contar. Mis amados hermanos, en la fe, nuestro ministerio puede ser muy vituperado por los hombres, pero estamos claros que Dios aprueba nuestro ministerio, y si Dios lo aprueba, vamos adelante. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que digan los hombres, delante de Dios es la opinión que vale, la del Señor. Un liderazgo íntegro, en quinto lugar, un liderazgo íntegro, realizado con motivos puros. Versículos 5 al 9, versículos 5 al 9 de capítulo 2 de segunda Tesalonicense: porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombre, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Amado hermano, un liderazgo íntimo, realizado con motivos puros. Pablo y su equipo misionero, dice la Biblia, se abstenían de palabras lisonjeras. Se abstenían de palabras lisonjeras. ¿Y sabe lo que es un lisonjero? Uno que promete cosas buenas. Entrégate a Cristo y los problemas se te acabarán. Ven al altar y deposita tu dinero, deposita tu casa, deposita todo lo que tú tienes, porque si tienes una quinta, Dios te va a dar un townhouse. Y la gente pasa y pone las llaves de la quinta, porque ahora se va a sentar a esperar un townhouse. Pero no un pastor. Estuvo en un evento de esos, y el hombre que predicaba le dijo: entregue su cacharra, su cascarón viejo de carro, que Dios te va a dar un último modelo. Yo no dudo que Dios no puede dar un último modelo. Pero el hombre pasó
puso el switch allí, la llave, y todavía está esperando, hace como 10 años todavía está esperando el carro. Palabras lisonjeras, astucia para sacar dinero, astucia para sacar dinero. Hermanos, ¿y saben cómo te atraca un ñero? Con una pistola. Y lamentablemente muchos que se llaman siervos del Señor te atracan con la Biblia. Atracan con la Biblia. ¿Y cómo es la Biblia? Usted se deja robar facilito, hermano. Porque usted cree en palabras lisonjeras. Menos mal que eso no sucede en la iglesia bautista Nuevo Israel. ¿Verdad? Aquí no se dejan engañar porque el pastor lo tiene bien pulido. Amado hermano, libre de motivos que desacreditan la obra del Señor. Y es interesante que el apóstol San Pablo, el apóstol Pablo, mi estimado hermano, dice, aunque ellos buscan prestigio personal, nosotros nos cuidamos de explotarlos a vosotros, de explotar a nuestras ovejas. Y bueno, dentro del rebaño bueno de pastores también hay pastores medio buenos, ¿verdad? Que ordenan a las ovejas hasta sacarle la sangre, ya cuando no les queda, entonces no lo vuelven a visitar. Pastores que se dedican a visitar, o líderes que se dedican a visitar los que tienen, los que no tienen nada, ni siquiera una bendición para ellos. Y eso existe. Pero Pablo dice, nada de explotación. Nosotros no los hemos explotado. Y seguro que Pablo conocía perfectamente las palabras del Espíritu Santo a través de su contrincante Pedro, porque Pedro fue agarrado por Pablo y Pablo lo sacudió, lo regañó, lo exhortó, porque se estaba convirtiendo en un hipócrita. Comía con los judíos, con los gentiles cuando los judíos no estaban, pero cuando los judíos estaban, él era un santo religioso. Y Pablo tiene que agarrarlo por la corbata, no sé si usted da corbata, por el pecho, lo sacudió y le dijo, ¿qué te pasa, chico? Y ese apóstol Pedro dice que nosotros debemos pastorear, cuidar la grey del Señor, siendo ejemplo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo puro, sirviendo al Señor. Y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, que el que es buen soldado de Jesucristo no se enreda en negocio, no participa de ganancias deshonestas, no solamente libre de explotación, libre de avaricia. Porque una de las acusaciones que le hacían a Pablo es que Pablo está buscando su propia gloria. Pablo está buscando su propia gloria. Cuando comenzó el crecimiento en la iglesia allá donde pastoreamos, había muchos pastores jóvenes que me llamaban, me decían, pastor, quiero trabajar con usted. ¿Será que es la voluntad de Dios? No sé qué te ha dicho el Señor, pero a mí no me ha dicho todavía que te llame como pastor adjunto, o que acepte que tú eres pastor adjunto. Buscando fama, buscando fama, buscando fama. Pablo dice, nosotros sabemos a quién le pertenece la gloria. Nosotros sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, no uso mi posición apostólica para explotar a la iglesia, para explotar la obra del Señor. Pudimos haberlo hecho, dice el apóstol Pablo, pero nos hemos cuidado de eso. Y nosotros somos testigos, porque Pablo lo escribe, que la única iglesia que participó con él en razón de dar y recibir fue la iglesia de Macedonia. Ofrendaron para el ministerio del apóstol Pablo. Mi amado hermano, el líder de hoy no debe buscar gloria para sí. El líder que ama la venida del Señor debe reconocer que la gloria le pertenece al Señor y que Él no comparte su gloria con nadie. Pablo estaba consciente de eso. Aunque podíamos hacerlo, nosotros nos cuidamos de no ser carga. Y ustedes escuchan el testimonio de Pablo allá en 2 Corintios, que Pablo con sus manos construyó cargas, tiendas de campaña para poder sostener su ministerio, su mensaje, su motivación y sus métodos
fueron aprobados por Dios. Fueron aprobados por Dios. Mi esposo y yo pertenecíamos a un ministerio muy interesante que había en la ciudad. Estaba trabajando con una familia pastoral, 2 familias pastorales, nos unimos para trabajar con un ministerio por la familia. Muy interesante el ministerio. Pero llegó el momento en que su presidente, mi otro colega pastor, en una de las grandes cruzadas que hacíamos en la ciudad, 5.000, 4.000 personas escuchando la palabra, nos sentimos, mi esposo y yo, engañados porque al final todos los pastores que trataban de apoyar se pusieron de acuerdo con él, hicieron allí en la plataforma un altar, tendieron una tela negra bien grande y pasen aquí al altar a ofrendar, a ofrendar, a ofrendar, y siempre en este altar, y siempre en este altar. Y nosotros quedamos allí apenados, avergonzados. Esa misma semana nos reunimos con el pastor y su esposa y le dijimos, hermano, ¿qué te pasó? Me dijo, eso me lo reveló el Señor. Yo le dije, bueno, pero nosotros fuimos sorprendidos, hermano, y el Señor, somos parte del ministerio, el Señor nos reveló eso a nosotros. Hubo una mujer que tenía años, 14 años con cáncer, y que fue con su bombonita de oxígeno, casi ni podía caminar, y se paró allí al borde de la plataforma, de la tarima, para que oráramos por ella. Y él que estaba al frente en ese momento predicando, ni siquiera la miraba. Y para mí fue vergonzoso llegar a visitar a esa mujer 2, 3 días, 4 días después. Y yo le pregunté, ¿usted ha asistido a alguna iglesia evangélica? No recordaba su rostro, aunque cuando la vi allí yo dije, me parece que la conozco. Y finalmente me respondió la pregunta y me dijo, sí, asistí a esa mercadería que ustedes tenían el fin de semana pasado. Yo no hallaba donde meter mi cabeza. Entonces nos reunimos con el pastor y su esposa y él nos dice ese argumento, no, esto me lo reveló. Le dije, pero nosotros no nos lo ha revelado Dios. Así es que, mi amado hermano, vamos a ver qué hacemos. Me dice, yo no voy a cambiar la palabra de un hombre por la revelación que el Señor me dio. Le dije, hermano, vamos a hacer como Pablo y Bernabé, para no pelear, vamos a separarnos por las buenas. Muchísimas gracias por haber trabajado conmigo y haberme permitido trabajar con ustedes, pero no podemos seguir juntos, nos separamos. Y somos amigos, no somos enemigos. Pero si hubiéramos seguido allí, íbamos a seguir chocando. Entonces, es interesante, mi amado hermano, que Dios aprueba el mensaje, la motivación y los métodos. Deben ser aprobados por el Señor para que nosotros los llevemos adelante. En sexto lugar, un liderazgo con un corazón pastoral, hermano, un corazón pastoral. Un liderazgo amable. Versículo 7 del capítulo 2. Fuimos tiernos entre vosotros. Padres de familia que están aquí, necesitamos ser más tiernos con nuestros hijos para ganarlos para Cristo. Usted es el pastor de su casa. Usted es el sacerdote de su hogar. Usted es quien pastorea a su esposa y a sus hijos. Y ese tipo de líder es el que ama la venida del Señor. Y Pablo lo expresa, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que a la vez es madre. No solo cuida a los niños que ama porque son sus hijos, sino que también cuida a los hijos que otro le confía para que se los cuida mientras va a cumplir con algunas responsabilidades fuera de su casa. Cuida con ternura a sus propios hijos, los calienta, los abriga, los mima, los acaricia, les hace como un ave que ama a sus polluelos, los calienta bajo de sus alas. Y hermano, hay algo que aprendí de un pastor bautista, Adrian Rogers, y eso se me quedó grabado en mi corazón. El pastor que no anda guiando ovejas no es pastor. El pastor tiene que estar metido en el rebaño, entre el rebaño. Los siervos del Señor tienen que estar metidos en el rebaño. El encargado de la adoración tiene que estar metido entre su gente para conocerlo, para poder ministrar para ellos en momentos de angustia, de tristeza. ¿Saben qué me da alegría? Que pastores que no conocía, que ahora conozco, como mi hermano Álvaro, como mi hermano Víctor, que no es pastor, pero es uno de los líderes de las iglesias allá en Venezuela donde asistió, estén con nosotros, nos escriban un mensajito,
nos den una palabra de aliento. Aquí estamos, pastor, para servir. Eso trae gozo, hermano. Pero es interesante, nosotros hemos comenzado en nuestra casa. Que nuestros hijos vean la ternura nuestra, el compañerismo nuestro. Me da tristeza cuando la mayoría de los hijos de los pastores están en el mundo, porque se ocuparon más de la iglesia que de su propia familia. Y la Biblia dice que el que no sabe gobernar bien su propia casa es un fracasado en la iglesia. Entonces debemos meternos, hermano, por ese carril, ¿verdad? Ese liderazgo pastoral. El apóstol utiliza el mismo término allá en Efesios, en el capítulo 5, versículo 29. Así como Cristo sustenta y cuida la iglesia, el que tiene un corazón pastoral sustenta y cuida. La sustenta y la cuida. Fue algo característico en la vida del apóstol Pablo. Me llama mucho la atención, según a los Corintios, capítulo 12, versículo 14, según a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 y 15, el apóstol Pablo dice: aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben los padres, los hijos atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea más bueno. Mire, a la gente que uno le dedica más tiempo, a las ovejas que uno le dedica más tiempo, son las que más tarde lo decepcionan a uno. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos 43 años juntos en el ministerio. El primer año ella lo trabajó siendo soltera, el primer año éramos solteros. Tenemos 44 años en el ministerio, sirviendo al Señor. Gracias, mi hermano, gracias. Sirviendo al Señor. Y es interesante que eso nos ha pasado a la gente que más tiempo le dedica a uno. El pastor es importante para todos. 15 años cumple la hija, venga, pastor. Pastor, nació el muchacho, venga, pastor, y me bendiga. Pastor, voy y compré un carro, venga y me le echa la bendición al carro. Pastor, compré una casa, venga y me le echa la bendición. Pero cuando hay que levantarse contra el siervo del Señor, no miren eso. Y ustedes son líderes, hermanos. Los que son padres de familia son líderes. Y lo que se hace en esta tierra, hermano, Dios también pasa. Allá decimos Dios pasa raquete, es decir, Dios pasa factura. Ame al siervo del Señor. Somos humanos, cometemos errores. Bueno, llámelo con amor y dígale: pastor, me parece bíblicamente, pero no es que tengo que levantar a toda la congregación porque el pastor cometió un error para ir en contra de él. No. Ese es el liderazgo que ama la venida del Señor. Pablo le dice a los Gálatas, he dicho que era una costumbre de Pablo, le dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Las hermanas que están aquí saben lo que es dolor de parto, las que han dado luz. Y Pablo dice: que sufro dolores de parto por amor a vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mientras usted duerme plácidamente, 12, 1, 2 de la mañana, a veces el pastor está de rodillas orando por usted. Esa es una cosa que la iglesia, muchas ovejas no conocen de los siervos del Señor. Lo que el siervo del Señor hace en secreto, solamente Dios lo sabe. Una vez a las 2 de la mañana me llegó una hermana a la casa pastoral. Pastor, mi esposo me iba a matar, un miembro de la iglesia. La sacó corriendo con un cuchillo. Y la pobre hermanita, viviendo en uno de los sectores más peligrosos donde hay mucha droga, a esa hora de la madrugada llegó caminando hasta la casa, más de media hora de camino. Y yo tuve que irme. En ese tiempo no tenía un vehículo, ahora no lo tengo tampoco, pero es interesante que no teniendo el vehículo, yo le dije a la hermana, a mi esposa, quédese con la hermana, que yo me voy a la casa de la hermana. Y a esa hora, llegué en la madrugada exponiendo mi vida. Eso no lo sabe la iglesia que yo hice.
El Señor sí lo sabe. Porque el hombre que Dios llama está a disposición de la obra del Señor las 24 horas del día. Y la obra del Señor no incluye solamente los que se congregan con nosotros. Hermanos de otras iglesias también vienen a nosotros a buscar ayuda porque no confían en sus líderes. Y nosotros tenemos que estar abiertos para ellos. Amigos, vecinos. Me llegó un transvesti a la oficina pastoral y me dijo: esta es la oficina de la iglesia Peniel, iglesia de la ciudad, porque nosotros agregamos ese eslogan al nombre, iglesia Peniel, iglesia de la ciudad. Le dije: sí, cómo no, ¿y qué le puedo servir? Me dijo: mire, yo soy transvesti, tengo este problema, y como esta es la iglesia de la ciudad, debe haber una solución para todos los problemas de la gente de la ciudad. ¿En qué problema me metí yo al meter ese eslogan en el nombre de la iglesia? Pero eso es compromiso, amado hermano. Un liderazgo con un corazón pastoral. Y Pablo dice: igualmente lo hemos hecho con vosotros. No solamente les entregamos el evangelio, sino también nuestras propias vidas. También nuestras propias vidas. Un liderazgo con corazón pastoral es un liderazgo verdaderamente paternal. Es un liderazgo paternal. Pablo se presenta con mucha frecuencia como un padre. A los corintios le dice en el capítulo 4, versículo 14: los traté como hijos. En 2 Corintios capítulo 6 lo vuelve a repetir. En Gálatas capítulo 4, versículos 18 y 19, el apóstol Pablo dice: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque los trato como hijos. Es un corazón paternal. Un liderazgo con corazón pastoral es un liderazgo con corazón paternal. Aunque nos cuidamos o nos debemos cuidar de que la gente no dependa de nosotros, sino enseñarlos a que dependan de Cristo. Y ahí estamos nosotros para ayudarlos. Hay 3 funciones que la Biblia menciona del apóstol Pablo. Funciones que todo padre debe cumplir: exhortar. La exhortación es estar al lado de, para suplicarles que sigan al Señor, para rogarles que dejen la rebeldía, para estimularlos y animarlos a servir al Señor donde el Señor los coloque, para estimularlos a abandonar los caminos malvados y que se vuelvan a Dios. Exhortar. ¿Cuándo fue la última vez que usted consoló a su hijo? Su hijo le llegó con una materia que no pudo pasar, llegó llorando. Pero usted, en vez de consolarlo, de entenderlo, usted agarró la correa y le dio un correazo para que estudie más la próxima vez y no me venga a llorar aquí, sino que me venga con una buena nota. Usted, en vez de consolarlo, que el hijo iba confiando en usted, que usted tenía una palabra de estímulo, usted lo que hizo fue castigarlo. ¿Cuándo fue la última vez que usted consoló a su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que usted consoló a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted consoló a un hermano de la iglesia? 3 funciones paternales: la exhortación. La segunda, la consolación. En medio de tanta persecución, le dice el apóstol a los tesalonicenses: nosotros los hemos comprendido ustedes. Hemos estado al lado de ustedes. Estuvimos al lado de Jasón cuando fue acosado. Y aunque no podíamos estar físicamente, allí orábamos por el hermano Jasón, que fue perseguido por habernos recibido al equipo misionero para establecer la obra allí en Tesalónica. Y encargarnos, y la palabra encargar aquí es aconsejar. No tomar decisiones por las ovejas. Nosotros aconsejamos, pero no tomamos decisiones por las ovejas. Porque el que toma decisiones por las ovejas corre peligro. Un pastor nuestro le fue quitada la cabeza porque un pastor de otra iglesia le aconsejó a una señora casada, porque su esposo era rebelde. Cuando ella se convirtió al Señor, que ella llegó y le contó, le dijo: o los evangélicos o yo. Bueno, el pastor me aconsejó que si no me dejaba seguir al Señor, que te dejara, porque primero estaba el Señor. Así fue. El hombre amoló, le sacó filo a un machete bien grande.
El pastor en ese momento estaba visitando, el pastor nuestro, de nuestra organización, estaba visitando a la mamá de esa muchacha, de esa señora casada, que asistía a la iglesia de él. La hija asistía a la iglesia del otro pastor. Y él se estaba tomando un cafecito de espaldas hacia la puerta principal. Y el hombre, sin medir palabras, llegó y le dio un machetazo y le quitó la cabeza. Por un mal consejo. Nosotros no podemos decidir por las ovejas. Las orientamos, las aconsejamos. Le decimos las ventajas o las desventajas. Sí, le decimos las ventajas o las desventajas. Mi amado hermano, es interesante encargarnos a nosotros. Y en último lugar, una característica del verdadero liderazgo que ama la venida del Señor, que ama la obra del Señor, que trabaja por la obra del Señor, es un liderazgo expectante. Vivimos en la expectativa no de lo que está pasando en el mundo, sino la expectativa que nos ha mandado el Señor, esperar su regreso. Nosotros no estamos en la expectativa de que el gobierno en Venezuela va a caer. Dios lo cambiará, Dios lo permitirá, que caiga, que siga, hasta que sean sus planes de formar al pueblo venezolano. Pero esperamos la venida del Señor. No esperamos la muerte, porque la muerte no es esperanza para nadie. Esperamos el regreso de Jesucristo. Tanta era la expectativa del apóstol Pablo que sufría nostalgia porque Satanás le había impedido ir varias veces hacia ellos. Y tanta era su nostalgia que Pablo tiene que aclararse a sí mismo y aclararle a los hermanos. Nuestra gran motivación es prepararlos a ustedes para que se vayan con el Señor Jesucristo el día en que Él venga. Amén. Mi amado hermano, analice cómo ha sido su liderazgo en la casa, en el hogar. Analice cómo ha sido el liderazgo suyo en el don que Dios le ha permitido ejecutar en esta iglesia, en la obra del Señor. El llamado es a que seamos líderes, que amamos la venida del Señor, y porque amamos la venida del Señor, hacemos lo que se nos ha ordenado hacer. Buscar la gloria de Dios, buscar la gloria del Señor, traer la gloria del Señor a las vidas de los seres humanos. Porque la gente tiene muchas necesidades, pero el hombre no necesita casarse para ser feliz. El hombre no necesita un empleo para ser feliz. El hombre no necesita una casa para darle a su familia y ser felices. Sí, es verdad que son necesidades, pero la necesidad más grande que tiene la gente es ver la gloria de Dios en su vida y en su familia. ¿Y quiénes somos los llamados para traer la gloria del Señor a esas familias? Los que somos luz del mundo y sal de la tierra. Usted y yo estamos aquí. Usted y yo estamos aquí. Padre amado, hoy queremos bendecirte, porque hemos entendido que nuestro liderazgo vino de ti, que somos aprobados por ti, y que aunque somos humanos y hemos cometido muchos errores, Señor, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, y tú nos levantas, tú nos perdonas, y gracias, Padre Santo, una vez más, porque somos vasijas de barro, y tú has confiado un gran tesoro en nuestras vidas, no para que nos quedemos con él allí, sino para que podamos compartir ese gran tesoro con aquellos que andan buscando, que tienen sed, que necesitan creer para que los ríos de agua viva fluyan en sus corazones, fluyan en sus vidas. Oh Dios, delante de ti hoy estamos y queremos, como líderes, como siervos tuyos, renovar, oh Dios, nuestro voto de consagración, para que verdaderamente en el poco tiempo que nos queda sobre la faz de la tierra, porque entendemos que los tiempos están claros y que tu regreso puede ser en cualquier momento, puede ser hoy al anochecer, al amanecer del día de mañana, puede ser al atardecer del día de mañana.
Pero tú regresas pronto y ayúdanos, Padre Santo, a ser hombres y mujeres que verdaderamente hemos entendido que debemos servirte a ti y buscar la gloria para ti. Te damos gracias.